En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a la lección de la clase de hermanas Dorcas, correspondientes para este día lunes 20 de abril del presente año, a través de la lección del expositor de la Iglesia Evangélica Pentecostal para el cuerpo de hermanas Dorcas de la Iglesia. En primer lugar, enviar un cariñoso saludo a mis amadas hermanas Dorcas de la iglesia de Winston-Salem, Carolina del Norte, los Estados Unidos de América, y a través de ellas también enviar un cariñoso saludo a toda la hermandad de esa amada iglesia y de toda la obra misionera en los Estados Unidos y en todos los lugares del extranjero donde el Señor permite también que la obra se haya extendido, se haya expandido, y probablemente estén también nuestros hermanos recibiendo el mensaje de este trabajo. Así es que los saludos fraternos para todas mis hermanas Dorcas y para todos los hermanos también que acceden a esta plataforma, en este canal, para poder también recibir el alimento espiritual. Para el presente día lunes, la palabra del Señor, el centro de la lección del expositor, se encuentra en el Salmo 111, versículos 7 al 10, a los cuales voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Estos son los versículos que conforman el tema general de este día lunes, el cual dice: temor a Dios, principio de la sabiduría. Quiero llevarles, con la ayuda del Señor, en la gracia que Dios nos provee, paso a paso, dentro de algunos términos que nos ayudan a comprender mejor tanto el contexto que rodea a la lectura bíblica, como también nos ayuda a entender mejor la enseñanza que hay para nosotros detrás de esta palabra. En primer lugar, la palabra del Señor dice el principio de la sabiduría. Ese es el versículo central de este tema. El principio de la sabiduría. El tema lo aborda con un cambio de palabras, pero de la misma manera. Temor a Dios, principio de la sabiduría. Cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento usa o se traduce la palabra principio, está ocupando un término muy particular para el mundo hebreo, porque principio se utiliza en el Antiguo Testamento con la segunda letra del vocabulario hebreo, que es la letra Bereshit. Bereshit significa también principio, y ese es el nombre que tiene el primer libro del Antiguo Testamento en la Torá hebrea. Así se llama el libro de Génesis, se llama Bereshit. El libro de Éxodo que estamos estudiando en la escuela dominical se llama Shemot. Shemot significa los nombres. Bereshit significa el principio. Pero este es un principio muy especial. Es un principio que da a entender que desde la eternidad existe un principio. Así es que tenemos aquí que el principio profundo
antiguo, vamos a usar una redundancia, el principio principal, fundamental, el punto de partida desde la eternidad. A eso se refiere la expresión hebrea Bereshit, un principio profundo, en el antes que nosotros, digamos así, no conocemos y que naturalmente se conecta con el Creador, con el Eterno, ¿ah? Con el Eterno. Así que cuando el Salmo dice el principio, se refiere a esta eternidad y nos refiere directamente al Eterno. Allí está el principio de la sabiduría. La palabra sabiduría es la voz hebrea Jokmash, que se traduce muy bien como sabiduría, sagacidad, habilidad, inteligencia. El principio de la sabiduría, ese principio que viene desde la eternidad misma de Dios, es el temor a Dios. Y aquí nos vamos a detener porque esto es el centro de la lección. El temor de Dios, el temor a Jehová, el temor de Jehová, el temor del Señor. Tenemos frente a nosotros un concepto que no siempre es bien comprendido, que no siempre es bien entendido, pero vamos a hacer lo posible por dejarlo lo más claro, lo más nítido, para que se pueda comprender de manera sencilla. Cuando la palabra del Señor nos habla del temor de Dios, con el temor a Dios, con el temor de Jehová, no nos está hablando de un temor que es igual al miedo o al terror, sino que nos está hablando de un temor reverencial, un temor de respeto. La palabra temor que se usa en el griego es la palabra phobos, de donde viene la voz fobia, y que significa miedo o susto. Y esa palabra en el griego nos ayuda a entender el término antiguo de temor de Jehová o temor a Jehová. Quiero invitarles a la primera cita bíblica que nos va a ayudar a entender esto. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 18, casi al finalizar la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, el versículo 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es el versículo llave o clave para poder entender bien el concepto de temor de Dios o temor a Dios. Dice aquí Juan que en el amor, esto es, en el amor profundo, ágape o agapaos en griego, que significa amor intenso, profundo, maduro, en ese tipo de amor, que es el amor de Dios, no hay temor. Y la palabra temor usada aquí es el griego phobos, de donde viene fobia, miedo o susto. En otras palabras más entendibles para nosotros, Juan dice que en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor, esto es, el maduro amor profundo, echa fuera el miedo, echa fuera el susto, porque el miedo lleva en sí castigo. Y aquí nos vamos a detener para definir lo que significa temor de Jehová, temor de Dios, y lo que significa el miedo a Dios.
Cuando nosotros nos enfrentamos a, a la expresión de un mandamiento y nos damos cuenta que estamos transgrediendo ese mandamiento, nos damos cuenta que estamos pecando delante de Dios, por cultura, generalmente el ser humano experimenta una suerte de miedo. Pero cuando nosotros hemos pasado de las tinieblas humanas, del conocimiento natural y humano, a la luz admirable del Evangelio, debemos entender que estando en ese amor verdadero de Dios, nosotros no tenemos que temer de Dios, en el sentido de que no tenemos que tener miedo a Dios. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a veces a las tentaciones del pecado, nuestra victoria debe estar basada en el genuino temor de Dios, o temor del Señor, o temor a Jehová, que es un temor reverencial, de profundo respeto y consideración. Por lo tanto, en la práctica, yo no lucho contra el pecado porque le tengo miedo a Dios, que Dios me castigue. Yo lucho contra el pecado, resisto el pecado, porque amo a Dios, porque le tengo un temor reverencial. No le tengo susto, no le tengo miedo. Tengo un temor reverente, respeto a Dios. Y esto es muy importante, porque la gran mayoría de nosotros presentamos una lucha, una resistencia a lo malo, mayormente cuando tenemos a nuestro alrededor testigos, ya sea nuestra familia, nuestras amistades cercanas, y qué decir, la hermandad. Pero ¿dónde cobra realmente valor el temor genuino al Señor, el temor de Jehová y el principio naturalmente de la sabiduría? Cuando estamos solos, cuando no hay este control de la nube de testigos, cuando nadie nos está viendo. Dos ejemplos quiero compartir con ustedes, que nos van a mostrar cómo el temor genuino, el temor a Jehová, juega un papel importante a la hora de soportar la tentación y resistir la tentación de pecar contra Dios. El primero de ellos es José, el hijo menor de Jacob. Todos conocemos su historia. Ha sido, ¿no es cierto?, vendido por sus hermanos, maltratado, ha llegado como esclavo a tierras egipcias, está como sirviente en una casa, en la casa de Potifar, y es tentado por la mujer de Potifar a cometer un pecado contra sí mismo, contra su jefe o patrón o dueño, Potifar, y contra el Dios de sus padres, que es también su Dios. Pero José está solo, no está rodeado de su familia, no está rodeado de Israel como familia, no están sus hermanos, está en un escenario completamente adverso donde el pecado es algo regular, donde el pecado es algo constante, es una costumbre. Sin embargo, él reacciona como reacciona porque experimenta un temor reverente a Dios, un respeto. Ese temor a Jehová es el que le permite a José resistir y huir de la tentación. Por otro lado está el caso de Job. Job es un hombre cuya experiencia dolorosa de vida nos ha quedado registradas en un libro que conocemos con su nombre, el libro de Job. Creo que a todos nos gusta el libro de Job, la historia de Job, las palabras de Job, hasta cuando nos toca ser Job, hasta cuando estamos puestos en aprietos y en problemas. En una de sus muchas situaciones dolorosas, Job también fue tentado, no solo probado, tentado a reclamar contra Dios e incluso a desfallecer y hacer lo malo.
Uno de esos momentos críticos es la voz de sus seres más queridos, su esposa. Ella le dice, maldice a tu Dios, muérete. Amados hermanos, queridas hermanas en el Señor, lo que sostuvo a Job en esos momentos tan difíciles fue el verdadero temor reverente a Jehová. No pecó, no cayó, no por tener una fortaleza de carácter, sino por experimentar el verdadero temor de Dios en su vida. Eso es el temor de Dios y ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de la inteligencia. Ese es el principio del conocimiento. Eso es el principio que viene desde la eternidad misma de Dios. Transgrediendo este principio, el temor reverente, aquel querubín cubridor excelso un día se rebeló contra Dios. Traspasó este límite, dejó de experimentar el temor reverente a Jehová y fue llevado a cometer el mal tan grande que terminó convirtiéndolo en diablo y Satanás. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en comprender que cuando tememos genuinamente a Dios, no experimentamos miedo, sino que experimentamos la fortaleza del respeto profundo que le tenemos a Dios. Por eso es que luchamos contra el pecado, resistimos el mal y nos negamos con toda nuestra fuerza a hacer lo malo. Y aún cuando hemos cedido, cuando hemos caído, sentimos dolor y arrepentimiento, no susto, no miedo. No entramos en pánico porque Dios nos vaya a castigar, sino que resistimos porque amamos a Dios, porque le respetamos y si hemos caído todavía en ese amor, comprendemos que Él, en su misericordia, nos redime y nos levanta, nos limpia, nos enseña, muchas veces nos disciplina para que volvamos al camino y volvamos a caminar con la dignidad con que tienen que caminar siempre las hijas y también los hijos de Dios. Tema central, temor a Dios, principio de la sabiduría. Nos ayude el Señor para poder comprender y llevar a la práctica estos conceptos. Pidámosle al Señor que nos ayude a madurar en su amor. Juan nos dice y nos habla del perfecto amor. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza la palabra perfecto, esto viene de una voz griega que se traduce como madurez o también equilibrio de carácter. No se trata de no tener ninguna falla, no se trata de no tener ningún error. No es ese el concepto perfecto que se utiliza en el griego en el Nuevo Testamento, sino el que habla de madurez, equilibrio. Por lo tanto, para experimentar el verdadero temor reverente a Jehová, el temor del Señor, nosotros debemos también crecer, madurar, llegar a la perfección en el sentido de la madurez en nuestra relación con Dios. Y para eso, mis amadas hermanas, es indispensable e irrenunciable conocer lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña acerca de nuestro Dios. Porque en la medida que más conocemos a Dios y que más entendemos al Señor, naturalmente que va a producirse en nosotros un mayor apego, un amor más profundo y vamos a sentir un mayor respeto reverencial de adoración y consideración a nuestro Dios en todo tiempo y en todo lugar. Así es que nos ayuda el Señor a buscar esta gracia, a buscar profundizar nuestra relación con Dios con el propósito de que en nosotros crezca ese nivel de temor reverente.
Cuando experimentamos un temor reverente, vamos a resistir la tentación, la prueba, la provocación en donde quiera que estemos. Pero mayormente vamos a dar muestras de esta sabiduría en nuestra relación con los demás. Entre más temor de Jehová hay en nuestros corazones, mayor respeto por el prójimo, mayor consideración por los demás, mejor manera en el trato, mejor nivel de relaciones humanas vamos a tener, buscando siempre el bien del otro. Vamos a poder ser practicantes de la gran instrucción que nos deja la palabra del Señor cuando nos dice, cuando a ustedes les maldigan, ustedes tienen que bendecir. Perdonad a los que os ofenden. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Para llegar a esa experiencia muchas veces difícil, cuando alguien es nuestro enemigo, nuestro adversario, nuestro atacante, para llegar a tener ese tipo de conducta, nosotros debemos experimentar primero un crecimiento en nuestra relación con Dios, profundizarnos en el amor de Dios para experimentar el temor reverente del Señor. Dios les bendiga, Dios nos bendiga y nos ayude a poner por obra este ejercicio espiritual de buscar más del Señor y entender más y mejor de su palabra. La palabra de Dios nos muestra y nos revela el carácter de Dios. Nos dice cómo es, cómo piensa, quién es, qué desea, qué espera de nosotros, cuál es la ayuda que nos ofrece, cuáles son sus instrucciones, cuáles son sus mandamientos. Entre más conozcamos al Dios de la Biblia, más vamos a experimentar las bendiciones de la Biblia. Así que les dejo desde ya esta cariñosa invitación a experimentar la vida profunda con Dios que va a traer este principio notable de la sabiduría, como dice el expositor de las hermanas Dorcas. Temor a Dios, principio de la sabiduría. Miremos los títulos que acompañan a esta lección. El primer título dice que el temor a Dios es fuente de vida y nos aleja de las trampas del maligno. Hay una cita bíblica allí y la vamos a buscar en nuestra Biblia. Cita bíblica en el libro de Proverbios. Busquen por favor en sus Biblias ustedes también la cita de Proverbios, capítulo 14, el versículo 27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el primer título, la palabra clave es vida. Y es la palabra hebrea jaí. Jaí en este versículo es vida. Y significa exactamente es fuente de vida. Por eso el versículo dice, el temor de Jehová es manantial, es fuente de vida, es el principio de donde sale el agua, pura, limpia, cristalina, que además nos ayuda, nos fortalece para apartarnos de los lazos de la muerte. En el temor reverente a Dios, el cristiano, la cristiana, va a experimentar sabiduría. Por eso es que está ligado el temor de Jehová a la sabiduría, a la inteligencia. Porque en esa sabiduría, en esa inteligencia que Dios provee, por medio de este temor y de esta relación profunda con Dios, vamos a poder darnos cuenta cuando el enemigo del alma nos está tendiendo un lazo mortal. Nos vamos a poder dar cuenta, vamos a poder percibir, entender cuándo lo que está disfrazado de bueno realmente es malo. Así que es de vital importancia que nosotros tengamos acceso permanente a esta fuente de vida, a este manantial, al principio de donde brota el agua. Y ese manantial
ese punto donde florece esta agua, nuevamente es la palabra de Dios. Ella nos enseña, ya sea de manera explícita: no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Son mandamientos explícitos. Pero también nos enseña de un lazo que a veces azota a la familia, pero que no está escrito de una manera tan clara, con un versículo, con un mandamiento. Por ejemplo, no tendrás hijo predilecto. Usted no va a encontrar en la Biblia un versículo que diga así, o en un idioma español más chileno: no tendrás hijo regalón. En un idioma más hispano: no tendrás hijo o hija mimada o mimado. ¿Dónde encontramos este principio? Lo encontramos en la historia de la familia de Isaac y Rebeca. Si bien ellos son un matrimonio cuya unión es muy especial y es muy representativa, es muy alegórica, el desarrollo de su vida matrimonial y familiar y parental nos enseña de un lamentable error que ellos tenían. Jacob o Jacob, Jacob es en el hebreo, tenía a su hijo predilecto, regalón, mimado. Perdón, Isaac. Isaac, él tenía en su hijo Jacob al predilecto, al regalón. Rebeca, la mamá, tenía en su hijo Esaú a su regalón, a su mimado, a su predilecto. Y en el corazón de ambos padres había una lucha interna por lograr lo mejor para ese hijo, y no para los dos hijos, y no para el entorno de la familia. Las consecuencias de esta diferencia, de esta predilección por uno y otro, trajo lamentablemente el dolor a esa familia, que tuvo un muy bonito principio cuando Abraham busca esposa para Isaac, pero que en el desarrollo de la vida familiar tuvo este terrible traspié. La historia va terminando de alguna forma en este aspecto con palabras de mucho dolor. Esaú promete matar a su hermano Jacob. Y Jacob vive por muchos años miedoso, temeroso, asustado de que en algún momento su hermano Esaú lo encontraría para matarlo. Y Rebeca e Isaac viven con la aflicción de que esa situación un día se haga realidad, y el duelo y la muerte les visite, así como en la antigüedad también visitó a otros padres, a los primeros, Adán y Eva, cuando el homicidio visitó su casa y Caín mató a su hermano Abel. Así que ahí tenemos una trampa, un lazo sutil. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, la historia de Isaac y Rebeca y su vida familiar, vamos a descubrir sabiduría, inteligencia, para ahora traer esa palabra a nosotros y preguntarnos: ¿tengo yo hijos regalones? ¿Tengo una hija predilecta? ¿Tengo un hijo mimado? ¿Lloro más por uno que por los otros? ¿Le compro mejores cosas a uno más que a los demás? ¿Más que a los otros? ¿Quién es el regalón de papá? ¿Quién es el predilecto de mamá? Si eso está en su familia, usted tiene hoy día sabiduría. Vaya al pasaje, vaya al libro de Génesis, Bereshit. Allí busque la historia de este matrimonio bíblico. Examine cuáles fueron sus fortalezas y debilidades y considere hacer usted en su vida matrimonial y como padres las correcciones necesarias. Ese es el resultado de ser sabios. Y eso se logra cuando nosotros amamos de tal profundidad, con tal madurez en el corazón, a nuestro Dios, que buscamos todas las formas por enterarnos cómo conducirnos delante de Él, porque le amamos y experimentamos el temor reverente.
Dios les bendiga, mis amadas hermanas, y les ayude para que podamos comprender que tenemos que acceder a este manantial de vida que nos ayuda para descubrir los lazos del maligno. El segundo título dice: cuando reconocemos la grandeza de Dios, somos guiados y bendecidos. No muy lejos de Proverbios está el hermoso libro de los Salmos. Y la cita bíblica nos lleva al Salmo 25, versículos 12 al 14. Vamos a leerlos. Dicen así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire usted cómo nos vamos armando a través de la palabra de Dios con lo que ya hemos estado diciendo. Nuestra relación profunda, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le respetan reverencialmente, con los que le aman de corazón, no con los que andan con miedo, con susto. Porque además el miedo y el susto es una emoción, una reacción del ser humano que de tanto experimentarla se puede ir dominando, se puede ir controlando. Hay técnicas, hay formas, y a veces la experiencia repetitiva de situaciones donde tenemos miedo terminan dejándonos sin miedo. Por ejemplo, yo les puedo poner el ejemplo práctico de la tierra en que vivo. Donde nosotros vivimos tiembla mucho y hemos experimentado fuertes movimientos, terremotos. Así es que no toda la gente, pero una gran mayoría, tiembla fuerte y ya no se asusta. O por lo menos no se asusta tanto. Ya sabe qué hacer, dónde ir, cómo reaccionar. El miedo, el susto, se puede llegar a controlar. Y ese es un peligro cuando nosotros servimos a Dios por miedo, por susto, porque nos vamos a acostumbrar en algún momento a la tentación del pecado, a la práctica del pecado. Vamos a experimentar el miedo, el susto al castigo, como decía Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Pero de tanto repetir esa misma acción y experimentar ese mismo miedo, y en forma natural e innata vamos a llegar a controlarlo y ya no nos va a asustar tanto. Lo hice una vez, lo hice dos, lo hice tres, lo hice cinco, lo he hecho 10 veces y hasta aquí no pasa nada. No pasa nada hasta cuando Dios dice alto. Y ahí recién caemos en cuenta que habíamos perdido el miedo. Pero el temor reverente del cual habla el tema y la lección de hoy es algo que se experimenta y crece en el corazón de manera permanente. Y siempre queremos hacer lo mejor posible delante de los ojos de nuestro amado Dios, porque le amamos con madurez y experimentamos el temor reverente del Señor. Este temor, además, capacita para enseñar, capacita para escoger, permite gozar de bienestar y además tiene bendiciones de transferencia, es decir, tiene bendiciones de herencia. Podemos bendecir a otros incluso, ¿ah? Porque nuestra descendencia heredará la tierra. Cuando experimentamos ese temor de Jehová, tenemos estas y muchas otras bendiciones a nuestro alcance con la ayuda del Señor. El tercer título dice: un corazón obediente y temeroso es agradable ante Dios. Vamos a ir al libro primero del profeta Samuel. La cita bíblica está en Primera de Samuel capítulo 12, versículos 14 y 15. Los buscamos aquí y aquí está. Dice así el profeta Samuel: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes
a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, hemos estado mirando en la escuela dominical la historia de los padres de Israel, de esa primera generación que fue libertada desde Egipto. Cómo cayeron, cómo transgredieron una y otra vez. Todo porque no experimentaron un crecimiento en su relación con Jehová el Señor, sino que aun cuando eran el pueblo escogido y aun cuando fueron libertados por Dios, vivían en sus mentes como esclavos de Egipto, acostumbrados a Egipto, y en esto les faltó temor, y por la falta de temor no pudieron apartarse del mal, no pudieron evitar hacer lo malo. Dios nos ayude y nos conceda un corazón obediente. La palabra clave allí en este título es la obediencia, palabra que en el hebreo es Shema, Shema, que significa oír, pero oír con inteligencia. Esta es la misma voz cuando se habla del Shema Israel. Escucha, oh Israel, pero escucha con inteligencia. La palabra Shema es la misma raíz con que se traduce o se conforma el nombre de Shimón. Shimón, que en nuestro idioma español es Simón, y significa el que escucha y obedece. Así que ahí tenemos un buen recurso para entender cuál es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios no es una obediencia a ciegas. No es una obediencia por el látigo, por el castigo, por el miedo, por el susto, por la opresión. Dios no pone una cadena alrededor nuestro para obligarnos a obedecerle a Él porque Él es Dios. No. Él quiere que obedezcamos con inteligencia, es decir, que aprendamos primero a escuchar lo que Dios nos manda, que entendamos luego con nuestra mente el contenido de sus órdenes, el propósito, la estructura, la forma, la manera y los recursos que tenemos para obedecerle. La voz Shema Israel, quiere decir Israel escucha con inteligencia, escucha muy bien, entiende bien lo que se te va a decir. Jehová el Señor uno es. Bueno, amadas hermanas en el Señor, nos dé el Señor esa obediencia, la obediencia a su palabra, la obediencia a su voz, la obediencia a sus órdenes, bien entendida, bien comprendidas. ¿Por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué el Señor nos dice esto otro? ¿Por qué el Señor nos prohíbe esto? No es una prohibición al azar, antojadiza. Cuando Dios dice, no levantarás falso testimonio, no matarás, cuando nos da un no el Señor, no es una orden antojadiza, caprichosa. Tiene su motivo, tiene su sentido, tiene su propósito. Cuando el Señor me manda a orar más, no es que Dios quiera verme todo el día de rodillas y después con las rodillas hinchadas. No es que Él disfrute viéndome sufrir de rodillas. Cuando Dios me manda a orar es porque Él quiere que yo profundice más mi relación con Él. Porque Él quiere darme momentos de mayor reflexión e intimidad desde lo profundo de mi corazón con su Santo Espíritu. Y tengo que entender las razones para poder obedecer con inteligencia. Un corazón obediente y temeroso es agradable, por supuesto que sí. Por supuesto que con nuestra obediencia inteligente, Shema, cuando obedecemos Shema a Dios, estamos agradando a Dios. Ahí Él se pone feliz, se pone contento, se pone alegre, se pone gozoso, gustoso. Cuando nosotros obedecemos con nuestro corazón, con nuestra inteligencia, habiéndole escuchado a Él muy
atentamente. Dios nos bendiga en este día en que las hermanas Dorcas están de estudio bíblico, estas ricas lecciones que tiene su expositor y que, bueno, lo he dicho en otras oportunidades, debiera ser también un expositor general para toda la congregación. Deberíamos tener en nuestra iglesia una exposición como esta, clara, precisa, contundente, pero sencilla, a través de estos temas, de estos títulos, de estas citas bíblicas. Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas. El cuarto y último título dice, falta de temor que trae consecuencias de castigo. Veamos la cita bíblica, siempre en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Miremos lo que nos dice el Señor en el libro del profeta Jeremías al comienzo de su libro, en el capítulo 2, versículo 19. 2:19. Allí dice así, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Palabras de Dios por medio del profeta Jeremías, palabras de respuesta divina a la apostasía de Israel, que estará pronto a ser llevado cautivo, ¿no es cierto?, a Babilonia. Y su templo, emblema de su fe, será destruido. Tremendo dolor, consecuencias de ¿qué? Del mal carácter que Dios tiene, consecuencia de un Dios enojado, consecuencia de un Dios que ha perdido el control en su furia, en ninguna manera. Consecuencia de haberle faltado a Israel temor reverente a Jehová el Señor. Ya hablaba yo en otro video anterior que ustedes pueden ver también en el canal, que habla sobre la idolatría, una reflexión muy pesada en realidad. No es un mensaje de avivamiento el que van a encontrar ustedes en ese video, pero que muestra con dolor y tristeza hasta dónde la falta de temor puede conducir aún a los siervos de Dios, aún a los que tenemos alguna responsabilidad de ministrar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Cómo Israel fue disciplinado y castigado por Dios? Porque aún en su casa, en el templo de Jehová, en cámaras ocultas, profundas, vea usted Ezequiel 8, 9 y 10, la triste realidad. El Espíritu le dice a Ezequiel, haz una perforación en la pared, métete adentro donde creen que en secreto yo no los veo. Allí adoran al dios Sol, al dios Tamuz, a la serpiente. Mis sacerdotes en la casa de Jehová, ¿hasta dónde puede llevar la falta del temor reverente? Pidamos a Dios que nos dé una abundante cuota de temor reverente a Jehová. Esa será nuestra ayuda permanente para resistir al mal, para resistir el pecado, para rechazar la maldad y conducirnos por la senda que el Señor nos ha marcado para la gloria de su nombre y beneficio de nuestra alma. Dios nos bendiga, nos ayude el Señor para que podamos tomar en el temor del Señor decisiones profundas, decisiones categóricas hoy día. Hoy día es tiempo de tomar decisiones que mañana van a tener un efecto en nuestro andar delante de Dios, como le pasó a los jóvenes hebreos allá en Babilonia, cuando estuvieron allí en el horno de fuego. Antes de que fueran echados, el rey quiso de alguna manera tal vez hacer escarnio y burla, preguntándole a estos jóvenes, ¿les salvará vuestro Dios? ¿Podrá hacer algo en favor de ustedes vuestro Dios? ¿Querrá hacer algo? ¿Podrá librarlos de este castigo? Y los jóvenes hebreos respondieron
no como quien toma una decisión de urgencia allí en el último minuto. No es una decisión tomada en base al miedo a morir quemados vivos, sino que es una respuesta basada en una decisión antigua que habían tomado en su corazón, llenos del temor de Jehová. Nos salve Dios o no nos salve, da lo mismo. No vamos a adorar tu imagen, oh Rey. Dios ayude a la iglesia. Dios les ayude y les bendiga, mis queridísimas hermanas Dorcas. Reitero siempre mi cariño para ustedes, ya que soy objeto del cariño de muchas de mis hermanas Dorcas, de sus oraciones, de sus sabios consejos, y me ha tocado trabajar también muy de cerca en la ayuda espiritual para la lucha que lleva también la mujer cristiana en la vida cotidiana y muchas veces dentro también de la iglesia y dentro naturalmente de la vida cristiana. Llenen sus corazones del profundo temor reverente a Jehová el Señor, y esa será su gran fortaleza también en las horas difíciles que les toque vivir. Les ayude Dios a ustedes y a vuestras familias y a vuestros cónyuges para que sigamos adelante viviendo los días difíciles que nos toca vivir. Más adelante les voy a compartir, con la ayuda del Señor, en otro trabajo, en otro video, algunas palabras de reflexión para los días en que estamos viviendo y cómo esto ha ido teniendo con el paso del tiempo sus efectos en la vida de la iglesia. Y ya estamos mirando análisis bastante realistas, algunos muy crudos, pero que son una verdad que conviene meditar y que conviene ponerle texto bíblico y que conviene llevar también a los miembros del pueblo del Señor. Que Dios les bendiga. Nuevamente es un honor para mí y un gratísimo, gratísimo aroma me deja en el corazón poder contribuir a la clase de Dorcas, dirigida en primer lugar a mis hermanas Dorcas de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, hermosa congregación que por los días que vive está relegada también a los hogares, pero por mucho tiempo ha estado orando a Dios por un pastor que les pueda pastorear ahí mismo con ellos. Están solas, están solos desde este punto de vista, que no hay un pastor allí residente. Pero no se olvide, mi hermana querida, no se olvide, mi hermano amado, está con ustedes el príncipe de los pastores, el buen pastor de las ovejas. No se canse, siga caminando, siga avanzando, siga siguiendo a Jesucristo, siga yendo a la casa de Dios cuando vuelva a aperturarse el templo. No se desespere como los israelitas allá en la explanada frente al monte Sinaí. Viene uno mayor que Moisés, no tarda, ya viene, y viene con bendiciones de vida eterna. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todas vosotras y para el Señor, que vive y reina y que permite la gracia, que dota de estos recursos para estos trabajos, para Él, solo para Él, sean la honra, la gloria y la suprema alabanza, desde ahora y para siempre. Amén y amén.